Hoy vamos a hablar un súper tema. Todos estos son súper temas, pero Dios quiere que pongamos en práctica las cosas que vamos aprendiendo y llegamos a un punto donde vemos que el derramamiento del Espíritu Santo va a traer señales y prodigios, señales y prodigios. Cuando hablamos de señales y prodigios, son cosas que Dios va a hacer en medio de su pueblo visiblemente para que todo ojo pueda ver, para que las personas conozcan el plan de Dios para sus vidas. Entonces vamos a hablar acerca de el derramamiento del Espíritu Santo y señales y prodigios. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2 cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pedro y los apóstoles y los 120 que estaban ahí reunidos empezaron a predicar la palabra de Dios, y Pedro utiliza muchos salmos mientras él está predicando la palabra. Y uno de los pasajes que utilizan, acuérdense que Pedro solamente tenía en ese momento las escrituras del Antiguo Testamento y las experiencias que tenía en su diario vivir juntamente con Jesucristo y los discípulos. Así que cuando él vio que todo esto estaba aconteciendo, todo acerca de Jesús, que era el Hijo de Dios, que murió, resucitó y Dios lo levantó y lo exaltó a la diestra del Padre, al trono para siempre. Cuando todas estas señales empezaron a ocurrir, sus ojos se abrieron, sus oídos espirituales se abrieron, su espíritu se abrió y empezaron a entender las escrituras. Como dice en el camino de Emaús, dice que mientras que Jesús le hablaba las escrituras, desde Génesis hasta el último libro, que era Malaquías, dice que sus corazones ardían cuando escuchaban a Jesús que le estaba diciendo las palabras. Entonces Pedro entendió que en ese momento eso que había acontecido mientras estaban en el aposento alto, orando, esperando por el derramamiento del Espíritu Santo con poder, esa investidura que iba a venir sobre ellos, Jesús le dijo: quédense aquí hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice que ellos estaban orando días continuos. Entonces dice que vino una señal visible, física, tangible, que todos pudieron sentir, percibir que algo extraordinario estaba ocurriendo en el aposento alto. Una de las primeras señales dice que vino un viento recio. Y después dice que fuego vino sobre sus cabezas, dice lenguas de fuego. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Y dice que hubo como un ruido, un estruendo. Dice las personas que estaban en los alrededores se juntaron cerca de ese lugar para ver qué era lo que estaba aconteciendo. Dice que se reunieron todas las naciones bajo el cielo. Entonces Pedro empieza a explicar qué era lo que estaba sucediendo, que esto era, dice, estos son los postreros días y se ha cumplido este principio que había dicho el profeta Joel, que dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre tus hijos, hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, tendrán sueños y visiones. Entonces Pedro agarra ese mismo pasaje y él lo aplica a lo que está sucediendo en ese momento en Hechos 2. Entonces, en Hechos 2 capítulo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios, donde dice, arriba en los cielos, y señales abajo en la tierra. Y después dice sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, ¿cuál es el propósito de las señales y prodigios?
tanto sanidades y milagros y maravillas. ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? Que las personas sean salvas, que conozcan a Jesús, que cuando una persona reciba sanidad o cuando reciba un milagro o cuando vea una maravilla y quede eh, con un, digamos, cuando una persona ve una maravilla queda como boquiabierto, o sea, queda como sorprendido, ¿qué es esto que está aconteciendo? O cuando ve una señal en la tierra o un prodigio en el cielo, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? Que apunten a la salvación, que la persona reconozca que hay un Dios, que Jesús es el Señor y que Dios ha derramado su espíritu para que todo aquel que invocare al Señor sea salvo. Por eso que Jesús dijo, yo he venido para salvar a aquello que estaba perdido. Entonces, cuáles eran las herramientas que Jesús tenía para salvar a las personas, para que cuando él predicara las multitudes se acercaran? Jesús hacía milagros, señales, prodigios, maravillas, sanidades, liberaba a las personas, hacía todas eh, estas señales, prodigios, milagros, para acercar a las personas y reconocieran de cierta otra forma que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, de que hay un Dios que es un Dios juez y justo, que también hay un juicio final y de que Dios quiere que las personas se arrepientan antes que venga el día grande y temible. Entonces, cuando hablamos de señales y prodigios, en inglés dice Signs and Wonders. Signs and Wonders. Entonces, vamos a hacer una aplicación, digamos, súper práctica para que ustedes vayan entendiendo una manera un poco más práctica de qué son las señales, qué son los prodigios y una manera que encontré para poder aplicar estas señales y prodigios es así como las señales que usted ve en una carretera, en una autopista. En estos días le estaba contando acerca de cuando yo he viajado con el pastor a otro país, donde en las carreteras a veces hay 4, 5, 6 carriles, 7, 8 carriles que uno queda y en esos lugares las personas a veces viajan más rápido que en Panamá. Entonces uno, como no está acostumbrado a esa velocidad, cuando está allá en medio de esas carreteras, uno queda como que hay que estar como súper atento y no perderse las señales de las salidas o las señales de los nombres de los lugares o la velocidad del kilometraje. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, que esas carreteras son inmensas, perderse una señal de una salida, por ejemplo, dice salida 1, salida 2, salida 3, salida 4, es como que el lugar donde el carro puede salir. Si una persona se pasa una salida, regresar otra vez al punto donde tenías que haber entrado puede tomar mucho tiempo. A veces puede tomar de 15 hasta 20 minutos, 30 minutos, dar toda la vuelta para buscar otra vez el lugar donde deberíamos estar. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Dios envía señales y prodigios es para que no perdamos el tiempo. Así como las señales físicas es para que tú entres, vas en el carro, en el vehículo, entres en la salida correcta y llegues al lugar donde tienes que llegar al tiempo correcto. Perderse esta señal es literalmente perder el tiempo. Entonces, la Biblia habla de muchas señales, muchos tipos de señales. Ya le he dado, les di algunos ejemplos. La Biblia habla sobre, hay que tener dos, como un balance, ¿no? Es un balance. En la Biblia hay manifestaciones visibles de parte de Dios, como en Éxodo 19, cuando Dios le dice a todo el pueblo que se congregue en el monte de Sinaí, dice que Dios mismo, Jehová, descendió. Cuando Jehová descendió en el monte de Sinaí, dice que había truenos, relámpagos, una nube de gloria, había un sonido de trompeta, un estruendo, o sea, que la gente no, era Dios llamando la atención, como, hey, estoy aquí. Eh, Había un fuego ardiente. Ellos vieron eso visiblemente. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo,
dile a este pueblo que no traspase al monte, porque cualquiera persona que traspase el monte puede morir, porque ellos todavía estaban en ese preparativo para Dios introducirlos en el pacto que venía. Entonces Dios le dice, hey, tengan cuidado, tengan... Entonces todas estas manifestaciones que estaban ocurriendo eran manifestaciones visibles. Por ejemplo, hay otras manifestaciones que son invisibles o internas, como la salvación, el perdón, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces hay manifestaciones de Dios que son externas, como señales y prodigios, milagros, sanidades, maravillas, y hay otras manifestaciones de Dios que son internas, dentro de nuestro corazón. Hay una transformación del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Él dice para ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo, que es la misma gloria de Dios visible. Entonces, cuando Dios quiere elevar nuestra fe para lo que Dios va a hacer, Dios va a aumentar esta fe para que ustedes puedan operar en señales y prodigios. Entonces, en la Biblia, eh, hace como un año nosotros hicimos una enseñanza muy parecida a esta, simplemente que ahora es como que la estamos actualizando un poco, pero esta vez yo había enseñado una escala que yo encontré en la Biblia, que a veces Dios comienza con sanidades, después Dios va incrementando su escala de poder. Entonces, hay un momento donde Dios quiere hacer sanidades. Pero cuando Dios quiere aumentar la fe del pueblo, va aumentando la escala de poder. Entonces, después Dios hace milagros. Los milagros pueden ser tanto físicos como provisión. O sea, los milagros abarcan un poquito más de cosas. Por ejemplo, en sanidades, siempre va a ser sanidades físicas o sanidades del alma. En milagros pueden ser milagros físicos o milagros de provisión o milagros de una liberación. Entonces, cuando Dios quiere aumentar la escala, Dios empieza a hacer ahora señales o a veces vienen maravillas. A veces en la Biblia lo que pasa es que cuando usted lo lee en inglés, a veces se intercalan las mismas palabras, señales y maravillas pueden ser lo mismo, o a veces también prodigio y maravillas también se utiliza a veces lo mismo en el idioma hebreo. Pero Dios va incrementando, todas tienen como que un poquito de diferencia, ¿no? Las señales siempre va a apuntar a algo que Dios va a hacer. Vienen maravillas y prodigios. Entonces, una sanidad normalmente, ¿qué es? Dios restaura lo que ya tenemos. Por ejemplo, si usted tenía su cuerpo enfermo, pero tiene todos sus órganos, todo su sistema está ahí, simplemente que usted se enfermó, Dios, cuando dice que Dios nos sana, Dios restaura lo que ya tenemos. Cuando Dios hace un milagro, Dios toma lo poco que tenemos y lo multiplica. Por ejemplo, cuando el profeta tanto Eliseo o Elías le dicen a la mujer, dice, tráeme todas las vasijas que tú tienes. eh, y dice que ella buscó todas las vasijas vacías en su vecindario y dice que con el poco aceite que tenía, dice que empezó a llenar una vasija a otra. Y dice que se multiplicó hasta la cantidad de vasijas que ella trajo. Ella tenía poco aceite y Dios se lo multiplicó. Ese es un milagro. Dios toma lo poco que tú tienes y lo multiplica. Ahora, en señales es diferente. En señales, Dios crea a partir de la nada. O sea, aquí es donde Dios se muestra como el Dios de Génesis 1, el Dios creador. Como cuando Jesús transformó el agua en vino. Ese vino vino de la nada. Ese vino de uva vino de la nada. Ahora quiero hacer una explicación un poquito más ampliada, porque a veces nosotros decimos, ay, sí, qué fácil multiplicar el agua en vino, pero a veces nosotros pensamos en nuestra mente, es como cuando usted piensa, ¿será que Jesús agarró un vaso y lo transformó agua en vino? O sea, un solo vaso pequeño.
No, no. Tampoco era una pequeña vasija de 1 litro que transformó de agua en vino. No. Dice que Jesús vio 6 vasijas de, perdón, eh, eso se no, no eran vasijas, tinajas, eran tinajas de piedra, pero cuando hablamos de tinajas de piedra, en ese tiempo, en el pueblo de Israel, eran como estas que estoy mostrando aquí en la imagen, eran tinajas grandes. Y se dice que estas tinajas de la purificación, del agua para la purificación, algunas de ellas, la cantidad máxima que podrían ser llenadas era de 100 litros hasta 120 litros. ¿Y cuántas vasijas llenaron? 6 vasijas con agua. ¿Y cuánto se llenó? Si usted le hace el cálculo, eh, si cada vasija tiene, vamos a decirle que 100 litros por 6, estamos hablando de 600 litros. Y si la vasija hubiese sido de 120 litros, estamos hablando de 120 litros de vino en un instante. ¿De dónde salió ese vino? De la nada, de la nada. Eso es una señal. Entonces después dice en Juan 12, ese es el versículo 11, dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Significa que las señales operan con la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, el don, por ejemplo, usted tiene un don de sanidad. No operan iguales porque el don viene como un regalo, el don de ciencia, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Cuando usted recibe estas cosas, usted lo recibe como por don. Hay dones de milagros, pero señales y prodigios no operan como un don. Dios tiene otro procedimiento para operar en este tipo de señales, maravillas y prodigios. ¿Cuál es la respuesta a eso? Que todas estas que vienen, señales, maravillas y prodigios, operan en el ámbito de la gloria. Cuando Jesús le dice a Marta, dice, si tú crees, si tienes la fe emuná, verás la gloria de Dios. Significa que hay una fe que nos lleva a operar en la gloria de Dios. Y hay otra, como en Juan 2:11, dice este principio de señal hizo Jesús y manifestó su gloria. Entonces, cuando Jesús manifestaba su gloria, entonces aquí se desataban señales y prodigios que eran a partir de la gloria. Entonces, repetimos, en sanidad, Dios restaura lo que ya tenemos. En un milagro, Dios toma lo poco que tú tienes y lo multiplica. En señales, Dios crea a partir de la nada. Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, esa cantidad que se empezó a multiplicar de la nada, salió de la nada. Porque Dios se está manifestando como el Dios creador. Dice que Jesús solamente tomó los alimentos, alzó sus ojos y los bendijo y se empezó a multiplicar. Entonces, en las maravillas es una obra de Dios que deja perplejo a las personas, les da un temor reverente. Si la persona es hijo de Dios, es cristiano y ve una maravilla, le da un temor reverente, o sea, el espíritu de temor de Jehová, que dice, wow, Dios realmente está aquí. Porque eso es lo que van a producir las señales y maravillas y prodigios. Eso es para decir que Dios está aquí. Las personas que no conocen a Dios le puede producir miedo, pero es un miedo que los atrae a Dios. Por eso que le estoy diciendo, todas las sanidades, milagros, señales, maravillas y prodigios, es para atraerlos a Dios. Y la última escala, que sería prodigios, que va aumentando, prodigios. A veces los prodigios pueden ser, dice como en Hechos 2, van a ser en los cielos. Entonces las señales son en la tierra y los prodigios van a ser en los cielos, como la luna de sangre,
el sol que se convierte en tinieblas, y hay otros tipos de prodigios, pero normalmente los prodigios es como un señalamiento de que, hey, Cristo viene pronto, conságrense, salven sus vidas. Y a veces los prodigios, hay una connotación siempre a los juicios de Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, dice, yo enviaré hacia Faraón mis señales, mis maravillas y mis prodigios. ¿Y qué vino? Las 10 plagas. Cuando Dios le dijo a Moisés hacia Faraón, dice, mis prodigios eran que realmente juicios. Entonces, Dios quiere que le vemos un poco nuestra fe a señales y prodigios. Entonces dice Daniel, porque Daniel no era una persona, yo puedo ver en la Biblia estos tipos de hombres que operaron en señales y prodigios como eh, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Daniel y sus amigos. Todos ellos operaron en señales y prodigios. Estos eran hombres súper poderosos. Yo les digo la verdad, estos hombres eran de otro mundo, de otro planeta, del reino de los cielos. Estos hombres no eran personas normales, no eran cristianos normales, eran cristianos extraordinarios. Entonces dice Daniel 4:2, dice, conviene que yo declare con qué, con mi boca, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Entonces esa palabra conviene en arameo, porque a veces algunos versículos de Daniel están en hebreo con arameo. Entonces dice la palabra conviene, que dice que significa que es bueno que tú lo hagas, porque hay que dar testimonios. Todas estas cosas, señales, prodigios, maravillas y milagros, ¿es para qué? Para dar testimonio acerca de Jesús, para que las personas se arrepientan de sus pecados, se salven y adoren a Dios. Eso fue lo que el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19. El ángel le dijo a Juan, adora a Dios, dice, porque esto es el espíritu de la profecía. ¿Ven? Entonces, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Y todas las señales, milagros y prodigios, ¿es para qué? Para dar testimonio de que Dios vive y de que Dios está aquí en medio de su pueblo. Ese es el propósito siempre. Ese va a ser siempre el propósito. Las personas ven señales, prodigios, se arrepienten de sus maldades, se salvan y al final adoran a Dios. Ese es el fin de hacer todo esto. Entonces dice Daniel, conviene, es bueno que yo declare señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Toda persona que ha recibido sanidades, milagros, prodigios, maravillas, tiene que contar su testimonio. Ese testimonio tiene que ser público. Las personas tienen que escuchar para que así usted pueda predicar el evangelio con poder. Dice, cuán grandes son sus señales. Entonces, Daniel no habla de señales, dice que habla de grandes señales y habla de potentes maravillas. Potente significa poder para exhibir el poder. Significa que a veces el poder puede estar internamente y a veces el poder tiene que ser manifestado afuera. Entonces, cuando se manifiesta afuera, también a veces se utiliza la palabra potente o potencia. O sea, el poder exhibido públicamente. Daniel 6:25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Entonces vamos a ver el resultado cuando personas, hijos de Dios, entran en un ambiente así como Daniel y sus amigos y empiezan a hacer señales y prodigios en esos lugares, reinos, naciones, lenguas y tribus. Vamos a ver cuáles son los resultados. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, ahí están, todas las naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. O sea, viene una paz de Dios. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Pero, ¿por qué el rey Darío dijo esto?
que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque ellos hacían señales y prodigios que no eran de este mundo. Entonces ellos dijeron, no, el Dios de Jehová, el Dios de estos israelitas, es el Dios verdadero. Dice, porque el Dios viviente, porque Él es el Dios viviente y permanece en todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, cuando Dios quiere salvar a su pueblo, Dios aumenta las escalas de poder, que son señales, maravillas y prodigios. Entonces, para salvar a su pueblo y librarlos de todo tipo de mal, Dios hace esto, señales, maravillas en el cielo, en la tierra, dice, y con estas señales y maravillas, entonces de esta manera Daniel fue librado. Y sus amigos en el horno de fuego fueron librados. Dice que entró un cuarto hombre, dice, este es, en inglés dice, the Son of God, el Hijo de Dios, y en español dice, el Hijo de los dioses. Pero estaba hablando de una teofanía acerca de Jesús. Significa que el cuarto que entró en el horno de fuego no era una persona natural, era una persona divina, que era Dios mismo manifestándose en la teofanía, que era Jesucristo. Entonces, cuando Dios va a hacer señales y prodigios, es para que todos nosotros sepamos que Dios está ahí, ahí literalmente. Entonces dice, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó. Entonces cuando vienen señales y maravillas, ¿qué va a pasar? El pueblo de Dios empieza a prosperar porque las personas empiezan a temerle a Dios. Dice, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Juan 2:10. Entonces dijo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esa palabra principio es la palabra arque. Se escribe A-R-C-H-E, arque. Arque es la misma palabra para cuando decimos principio o principado, o cuando, eso es en griego, ¿no? Pero cuando usted lee Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. En Juan 2, que está en griego, cuando lo leemos en griego, esta palabra principio es la palabra eh, arque, y en hebreo sería la palabra eh, bereshit, un principio. Pero principio también se utiliza para decir príncipe o principado o el principio de una ley. Significa que cuando un rey quería establecer una ley para todo su pueblo, para que la gente obedeciera todo eso, ellos establecían un principio, un principado. Un principado es una ley escrita, oral, visible, que todos tienen que obedecer. Ahora, eso es para que usted entienda, todos los principados siempre son príncipes. Por eso Jesús dice que es el príncipe de paz. Esa es la faceta. Viene a establecer un principio, una ley, un decreto, una orden real. Entonces, los príncipes establecen una ley, una orden real que va a darle principio a algo. Por eso que dice que Jesús comenzó así. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Entonces, en antes yo les dije, cuando Jesús multiplica, perdón, cuando Jesús transforma el agua en vino, cuando les dije, no fue un vaso de agua, no fue una jarra, fue una tinaja grande de piedra que adentro podía recibir más de 100 litros a 120 litros. Usted sabe, imagínese tomar un litro de agua o un litro de leche. Es, para una persona sería bastante.
Ahora imagínense que es vino, no es como agua, no es leche, vino, 720 litros de vino. Yo no sé cuántas personas había en esa fiesta, pero es súper excedente, se pasó más de la cuenta. Por eso es que cuando viene la gloria de Dios, Dios viene a mostrar su abundancia, su excedente. Y una definición que encontré en, en griego, cuando decimos gloria en griego, es la palabra doxa. Se escribe D-O-X-A, doxa. Y una de las definiciones de doxa o gloria en griego es el estatus de mayor nivel. Perdón, es el estatus de mayor exaltación. Entonces, cuando Dios quiere tomar a una persona y llevarla a dimensionarla al mayor nivel de exaltación, Dios dice, le voy a dar mi gloria. Por eso que en Juan 17 Jesús ora así, Padre, la gloria que yo tengo, yo quiero que ellos también la tengan, para que donde estamos nosotros, ellos también estén con nosotros. Por eso que, ¿qué fue lo que pidió Moisés después de haber visto todo prodigios, señales y maravillas? ¿Qué fue lo que pidió Moisés en Éxodo 33? Señor, muéstrame tu gloria. Y después en Éxodo 34, Moisés sube al monte y baja. Dice que el rostro de Moisés se volvió luz. Dice que su rostro resplandecía por causa de que había hablado con Dios y había visto su gloria. Entonces, esa es la gloria que nos dimensiona a la mayor estatus de exaltación, la gloria. Por eso que hay que pedir la gloria. Si la persona estaba en su peor nivel, en su bajo nivel, ¿cuál es la forma en la que puede ser levantado hasta lo máximo de lo máximo? Es que ustedes pidan su gloria. Si Jesús hizo esto, después dice, Jesús estableció su ministerio con este principio de señales, porque esta era la gloria del nuevo pacto que permanece por medio del Espíritu Santo. Jesús establece un principio, una señal, porque la gloria siempre opera en la señal, en señales y prodigios. Dice manifestó, manifestó significa hacer público algo, o sea que todos pudieron ver visiblemente, manifestó su gloria, sus discípulos creyeron en él. Significa que a veces, muchas veces, durante el caminar de una persona cristiana, podemos perder la fe. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Después Jesús habla después los discípulos hablan de, Señor, incrementanos la fe. De poca fe viene otro nivel que es, incrementanos la fe. Y después Jesús habla de fe perfecta. Después Pablo habla también de fe perfecta. Esa fe perfecta es en la que Jesús operaba, que es después lo que dice Hebreos, dice, por eso, por la fe entendemos de que el universo fue constituido por la palabra de Dios, por la fe entendemos. Esa fe es la fe ya madura, la fe perfecta. Entonces, cuando Jesús iba a operar en sanidades, milagros, prodigios, maravillas, Jesús no operaba en poca fe, tampoco Jesús no decía, incrementa mi fe, Jesús operaba en perfecta fe. Perfecta significa que estaba completo. Entonces Jesús le decía, dile a este monte que se mueva y el monte se iba a mover. Jesús caminaba sobre las aguas y caminaba sobre las aguas. Jesús agarraba los alimentos y los multiplicaba. ¿Por qué Jesús podía hacer todas estas cosas y siempre agradaba al Padre? Porque Jesús estaba en fe perfecta. Entonces Pablo dice que ustedes también tengan fe perfecta, que es la emuná, esa emuná que estuvo hablando el pastor Ruiz, es la emuná de los últimos tiempos. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, se refiere a los últimos tiempos. Entonces, cuando hablamos de señales, yo el domingo les dije algunas señales. Estas son algunas señales que yo he visto, que Dios me ha mostrado. Una de esas son los arcoíris.
Porque los arcoíris son, Dios dijo a Noé, dice, pondré en el cielo una señal de un arco, o sea, un arco iris, y lo pondré como la señal del pacto que yo he hecho contigo y para la humanidad, de que Dios no iba a destruir otra vez a la tierra con diluvio. Entonces, cada vez que vemos un arco iris, es que Dios prometió no destruir la tierra de esa manera. Pero si ustedes leen Génesis 6 en adelante, hasta el Génesis 6, 7, 8, ¿para qué era el diluvio? Era para destruir a los gigantes, a los nefelins, que habían dañado toda la tierra con pura maldad. Porque dice que los ángeles caídos se habían juntado con las mujeres, habían nacido los gigantes, y estos gigantes eran hombres como bárbaros, eran salvajes, hacían mucha maldad. Entonces el diluvio fue para eliminar esa generación malvada. Entonces, este propósito eterno de Dios, entonces el hombre puede tener propósitos temporales según su sabiduría, pero Dios opera con propósitos eternos. Entonces, el plan de Dios es que nosotros operemos en, ¿qué? Señales y prodigios. Ahora, usted preguntará, ¿y cómo operamos en señales y prodigios, signs and wonders? ¿Cómo operamos en esto? Una de los cómo es, cómo yo oro para operar en esto. Recuérdense que los que le dije, dónde fe, dónde sanidad, dónde milagros, son dones, son regalos de Dios. Pero para operar en señales y prodigios, Dios quiere otro protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Orar fervientemente, como oró Elías. Dice que Elías oró fervientemente y dijo, los cielos se cierran y los cielos se cerraron. Volvió a orar fervientemente después de 3 años y medio y los cielos se volvieron a abrir otra vez. Entonces, para operar en señales y prodigios, Dios quiere oraciones fervientes, fervientes que con todo el fuego de Dios, con todo ese clamor, gemido, pasión. A veces Elías oraba de rodillas. En Primera de Reyes 18, cuando le dice al siervo, ve y dime si ves una señal. ¿Cuál era la señal? Que aparezca una nube por lo menos. Dice que el siervo subió 7 veces, pero dice que Elías estaba postrado. ¿Qué estaba haciendo postrado? Postración habla de adoración, pero estaba adorando y orando, clamando. Señor, que venga la lluvia, que venga la lluvia. ¿Cuál fue la señal? Que apareció una nube. Esa era la señal. ¿Cuál era la oración? Que viniera la lluvia. Entonces, todas las señales siempre nos van a apuntar a algo que Dios va a hacer. La señal puede apuntar, pero es algo que Dios va a traer. A veces, pues, una señal es como un indicativo, ¿no? Un indicativo. Entonces, hay múltiples señales. Recuerden que todas estas señales están conectadas a la gloria de Dios. Entonces, vemos cuando ustedes leen el libro de Hechos, cuando ustedes leen Hechos, por ejemplo, cuando ocurren estas señales, maravillas y prodigios, en Hechos 3 versículo eh, 4, Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le dijo, dice que estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Dice, tomó al que estaba cojo, lo levantó. Dice, saltando se puso de pie, anduvo entre ellos en el templo, alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alababan a Dios. O sea que estas señales, cuando la gente recibe eso, ¿qué produce en el pueblo de Dios? Produce un temor reverente, pero también produce mayor alabanza y mayor adoración. Después el versículo 10 dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En el 11 dice, todo el pueblo atónito concurrió con ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió, entonces, ahora, cuando ocurren estas señales o prodigios, usted tiene que estar preparado, porque aquí viene la respuesta a las oraciones o la respuesta a las personas. Por ejemplo,
Ustedes estaban orando por el derramamiento del Espíritu Santo, ayunaron por el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió, cayó, como dicen Hechos. Dice que el Espíritu Santo, en una dice descendió, en otra dice el Espíritu Santo cayó, en Hechos 10. Vino una señal, como en Hechos 2 vino un viento recio, lenguas de fuego. En Hechos 4 vino un temblor. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2 y en Hechos 4 fueron llenos del Espíritu Santo. Vinieron las multitudes por causa de la señal, por causa de esa maravilla. Algo está sucediendo, algo que no es normal está sucediendo. Se acercan todas esas multitudes que no conocen a Dios, que están alejados en pecados, puede ser también. ¿Qué usted va a hacer? Aquí viene la respuesta la pregunta que hacen en Hechos 2. Todos los que vieron todas estas señales mientras estaban en el aposento alto, la gente que se congregó a escuchar a Pedro, después de la predicación, dijeron, varones israelitas, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En ese caso, ¿cuál es el caso? Usted tiene que presentar el evangelio de Dios, el plan del evangelio puro de Jesucristo. ¿Cuál es? Que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús descendió, vino a la tierra, Jesús murió, resucitó. Dios lo exaltó a la diestra del Padre y por eso se ha manifestado el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Usted le presenta el plan de salvación, porque para esto es sanidades, milagros, prodigios, maravillas, señales, para que las personas que sean salvas y reconozcan a Jesús y adoren a Dios. Entonces en el 3, después que la gente se acercó, en Hechos 3, después dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sano, todo el pueblo atónito concurrió al pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? Ven, ahí están las maravillas, eso fue una maravilla. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto a ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a ese que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de vosotros. ¿Ven? Entonces, lo primero que hace Pedro es presentar el evangelio puro. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a la tierra, murió, resucitó. Dios lo exaltó. Y dice que por la fe en el nombre de Jesús, este cojo había recibido esta maravilla, había recibido esta completa sanidad. Fíjense que dice, ahí no dice sanidad, dice completa sanidad. Y dice, en presencia de todos vosotros, o sea, que las personas vieron esto. Después dice el 17, que esto lo habían hecho por ignorancia. Dice, pero después el 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por la boca de los profetas, su Cristo había de padecer, así que arrepentíos. Ven, entonces Pedro empieza a hablar de arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Versículo 25, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo, Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, en Hechos 16 vemos que Pablo y Silas estaban, dice, orando y cantando, alabando a Dios. Vino una señal. ¿Cuál fue la señal? Un temblor de la gloria de Dios que abrió
todas las puertas de la cárcel, los presos salieron, el carcelero pensó que las personas se habían escapado. Pablo le dice, hey, no tengas temor, todos están aquí. Dice que el carcelero al ver esta señal dijo, Dios ciertamente está aquí. Dice que sacó a Pablo y a Silas, los curó de todas sus heridas, de los azotes que le habían dado, y lo primero que dice el carcelero es, ¿cómo puedo ser salvo? Dice, reconoce a Dios, a Jesús como tu Salvador, tú y tu casa. Ven que todas las señales, prodigios y maravillas acá apuntan a que las personas reciban salvación, reconozcan a Jesús, sean salvas y adoren a Dios. Dice tú y tu casa. Entonces las señales no solamente te va a alcanzar a una persona, sino que va a alcanzar también a su casa, a las personas que están eh, a sus alrededores. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después dice, dice, llevándolos a su casa, los puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, o sea, que tuvieron fe en Dios. Entonces, toda la prédica del Evangelio debe ser acompañada con señales. Siempre debemos reconocer que es Dios el que hace todas estas cosas. Marcos 16:20. Ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales que lo seguían. Amén. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces vemos que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo trae el paquete de todas estas cosas, sanidades, milagros, señales, maravillas y prodigios. ¿Cuándo viene el derramamiento del Espíritu Santo? Por eso es que es necesario que ustedes oren por el derramamiento del Espíritu Santo para que puedan operar en señales, maravillas y prodigios, porque el, como el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo está ahí. Así que el Espíritu Santo viene a confirmar con poder señales, maravillas y prodigios. ¿Qué viene a confirmar? La palabra de Dios. Entonces, por eso es necesario. Nosotros hacemos la predicación y el Espíritu Santo manifiesta las señales y prodigios que acompañan esa palabra. ¿Para qué? Para que las personas se arrepientan de sus pecados, crean en Jesús, ellos y su casa, se conviertan al Señor, sean salvados y adoren a Dios. Los apóstoles y la iglesia apostólica operaban en señales y prodigios. Acuérdense que en Hechos 2 se derramó el Espíritu Santo, así que ellos quedaron activados de una vez en hacer señales y prodigios. Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:2, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El 13 dice, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en las camas, lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, que eso de la sombra no era que Pedro estaba operando en sanidades o milagros, no. La sombra era operar ya en señales y maravillas, esas cosas que ya no pueden ser eh, explicadas. Dice, aún venían de las ciudades vecinas, muchos venían a Jesús trayendo enfermos, atormentados de espíritu, y todos eran sanados. Hechos 6:18, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Fíjense que antes decía, en el capítulo 2, capítulo 3 dice, hacían señales, prodigios y señales, pero cuando viene Esteban, se incrementó un poquito más. Ahora dice grandes señales, grandes prodigios. Por eso que Esteban era un hombre súper poderoso. Es uno de los diáconos más poderosos en la iglesia primitiva. Y eso que era un diácono. Eran poderosos. En Hechos 15:12. Perdón, Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que cantaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea que
Acontecen todas estas señales y maravillas, porque ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que declarar. Es bueno que usted las declare, los testimonios, para que las personas crean que Dios está ahí y que Dios también está con ustedes. Bien, entonces vemos que estas señales, dice, van a seguir a los que creen. Bueno, le iba a decir otras manifestaciones, ya les dije, el arco iris, en la Biblia el arco iris es una señal, el agua que se transformó de agua en vino es otra señal, el temblor son las señales, el viento recio era una señal, las llamas de fuego eran una señal, a veces también, escuché esto, el viento apacible, ese fue el viento apacible que sacó Elías de la cueva. Esa era una señal de que Dios estaba ahí. Porque dice, vino un estruendo, vino un terremoto, vino un fuego, pero dice, Dios no estaba ahí. Después viene, dice, y viene un viento apacible y sacó a Elías de la cueva. Entonces Dios se puede manifestar en diversas eh, formas, pero usted tiene que estar pendiente como, hey, ¿cuál es la señal que está ocurriendo? A veces Dios puede venir con un viento recio y a veces Dios puede venir como un viento apacible. Pero ¿qué pasa? Usted está esperando el viento recio, pero Dios se quiere manifestar como viento apacible. Entonces tú tienes que estar apercibido cuál es la señal en ese momento. Otra señal puede ser, este otro temario, pero para que tengan un poquito de entendimiento, cuando hablamos de la gloria, hay más, hay cuatro palabras para describir la gloria. Gloria kabok, gloria, eso es en hebreo. Otra frase sería la gloria Shachim, que es para establecer el reino de Dios. Esta también aparece en hebreo. Gloria Shekinah. Shekinah es una palabra, no aparece en la Biblia, pero se entiende el uso. Shekinah es como la gloria visible de Dios, como cuando Moisés venía con el resplandor, su rostro era iluminado. Hay señales como escarchas de oro que a veces han venido en diferentes testimonios que las personas han contado, a veces la escarcha viene sobre sus cabezas, sobre sus manos o sus Biblias en un pasaje específico. Esas son señales, piedras preciosas, eh, oler un aroma agradable. Todas estas tienen un versículo exacto. Por ejemplo, dice Job, dice que Dios viene en una gloria dorada, en un esplendor dorado en toda su majestad. La Biblia también, Job dice, me probarás y saldré como oro. Entonces, cuando una persona recibe una señal física de que le cayó escarcha de oro, significa que ha sido, ¿qué? Aprobado, o sea, pasó las pruebas. Cuando recibe piedras preciosas, dice que cuando Dios venga, va a poner las piedras preciosas y paja en fuego. Y la que aguante el poder del fuego es la que va a ser realmente es la que Dios va a utilizar. Entonces a veces Dios nos llama a nosotros, a sus hijos, piedras preciosas. Pero las personas también han recibido físicamente en testimonios que aparecen piedras preciosas en sus manos, a veces las ven en el piso y las recogen. Esas son señales de que Dios está dimensionando a esas personas en esta dimensión. Te está llamando piedra preciosa. También se describe como la escarcha de oro como the golden glory o la Shekinah gloria, como la gloria que resplandece sobre ti, que es como que la persona empieza a brillar. El aroma, por ejemplo, dice que Pablo habla sobre el aroma de Jesucristo. En Cantares 4 dice, venga, sopla viento del norte o del sur, viento alquilón. Dice, sopla sobre mi huerto, venga mi amado a su huerto, despréndase sus aromas. Dice, y venga mi amado eh, a mi huerto. Ese es Cantares capítulo Cantares 4, los últimos versículos.
Dice, levántate, Aquilón, y ven austro, que es el viento del norte, el viento del sur. Sopla en mi huerto, despréndase sus aromas y venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Entonces, cuando usted recibe estas señales, empieza a oler, usted no diga como, ay, sí, que huele bonito. No, 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 no. La señal es para que tú digas, hey, Dios está aquí. ¿Y qué usted tiene que hacer después? Dios, ¿qué tú me quieres hablar a mí acerca con esta señal? Para eso es la señal. La señal es como que te estoy diciendo, por ejemplo, te estoy diciendo, en 10 kilómetros viene la salida tal, pero usted todavía no ha llegado. La señal te está diciendo que vas a ir a un lugar. O sea, la señal es como para que veas, pero te va a apuntar hacia otro lugar. Como cuando usted viene llegando a Panamá Oeste, viene a Reján, Bacamonte, Chorrera, dice, viene Bacamonte. Te está apuntando de que en unos minutos viene Bacamonte, pero la señal es para que tú entres a ese lugar que se llama Bacamonte. Entonces la señal, usted recibe una señal, pero Dios todavía te va a introducir en algo todavía mucho más profundo, más grande de lo que tú puedes pensar, entender, sentir. Entonces ese es el plan de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo, señales y prodigios, sign and wonders. Cuando te empiecen a ocurrir estas señales, prodigios, maravillas, dice, como Daniel, tienes que declararlas y cuando ocurre todo esto, das el plan de salvación, las personas se convierten de sus pecados, de su maldad, adoran a Dios, reconocen a Jesús. También hay señales como torbellinos. Yo he visto arcoíris así en señales, temblores de gloria. He visto torbellinos de gloria. Cuando hablo de temblores de gloria es que la tierra tiembla. Torbellinos de gloria, literalmente torbellinos, y la gente recibe derramamiento del Espíritu Santo. He visto estruendos también. He visto He visto algunas señales, no he visto todas las señales, quiero ver todas, todas las señales. No las he visto todas, pero quiero verlas todas también. Yo también quiero experimentar todo eso. Tú también debes pedirle a Dios, pero recuerden, dice, es conviene que yo las declare". Significa que las señales y prodigios vienen cuando declaramos que eso suceda. Hay que declarar, Señor Padre, derrama tu Espíritu Santo con señales y prodigios. Así, esa fue la oración que utilizaron en Hechos capítulo 4. Y recuérdense que todas estas señales operan con la manifestación de la gloria de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice Hechos 4. Señor, ahora mira sus amenazas, conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, ahí están, declarar la palabra, mientras extiendes tus manos, que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. En otros capítulos más adelante, los apóstoles pidieron que por sus manos se hicieran señales y prodigios. Entonces dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Esa fue la señal. Después dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo otra vez. En Hechos 4, hablaban con de nuevo la palabra de Dios, o sea, con valentía. Después dice el 32, y la multitud de los que habían creído, o sea, tenían fe, eran un corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea que el testimonio, ¿cómo usted sabe? ¿Cómo usted puede decir Jesús resucitó? ¿Cuál es la evidencia? Esa es la evidencia, que con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús con abundante gracia sobre ellos, con que con señales, maravillas, milagros, prodigios. Esa es la evidencia visible para que las personas crean que Jesús resucitó. Esas son las señales de que Jesús resucitó y que Dios lo sentó a la diestra y como dice el Salmo 110, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tu pie y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces cuando la vara del poder, ¿qué es? En el Salmo 110, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, los enemigos son puestos bajo nuestros pies y el pueblo de Dios se somete voluntariamente. Amén.
Padre, te damos gracias en este día. Oren conmigo, Señor Jesús, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, derrama tu Espíritu Santo, Señor, ahora, Señor, hoy, en este día. Que tú extiendas, Señor, tu mano, tu diestra de poder, y por nuestras manos, Señor, tú hagas sanidades, milagros, maravillas, señales y prodigios mediante tu nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para que todo aquel que cree en Jesús sea salvo, Señor, y adore a Dios y testifique, Señor, del poder de la resurrección. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Juan 17, Jesús le dice a los discípulos, reciban el conocimiento de mi gloria y reciban mi gloria visible. Y cuando reciban esta gloria, ¿cuál es la gloria? El derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él puede hacerlo todo. El Espíritu Santo va a hacer señales, prodigios, maravillas y milagros en medio de su pueblo, y también va a utilizar tu vida para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros en el nombre de Jesús. Amén. Bendición a todos.